pero me quedó como medio por el aire, entonces como que quería... Muy bien. Bueno, yo había preguntado, me acuerdo, un miércoles que tuvimos con Elías, la Sí, diferencia entre sindicatura y consejo de vigilancia, sí, y me había contestado que en la sindicatura debían ser abogados y contadores públicos, sí. mientras que en el consejo de vigilancia eran los socios. Exacto. Yo pregunté, claro, yo escribí eso y ahí me quedó eso, pero después lo pregunté ayer y el profesor me dijo que en ambos son los socios, pero en la sindicatura los socios tienen que ser abogados contadores públicos y en el otro son los socios también, pero en los dos son los socios. Entonces no entiendo si en el consejo de vigilancia son los socios y en la sindicatura no, o en ambos. Déjame que te lo averigüe, porque para mí no tienen que ser socios en el Consejo de Vigilancia, en la sindicatura, con que sean abogados o contadores, pueden Sí. ser terceros. Pero si el doc te dijo que tienen que ser socios y además abogados y contadores, déjame que lo confirme porque puede que esté equivocada. Alguno de los dos esté equivocado, vamos a ver quién. Bueno, Confundido. gracias. Así Gracias. que me lo voy a anotar porque yo también tengo entendido lo mismo que Elías. Pero dame un minuto, que voy a buscar un papelito para anotármelo y ahora cuando termine la clase lo vemos. Igual tipo lo que en el manual aparece como Sí, lo había dicho Elías. Entonces yo como que lo tenía entendido así, pero después como creo que me sí. mezclé yo ayer cuando pregunté, o capaz yo escuché mal, no sé. Pero por eso quería como volver a preguntar. No, fíjate, Elías, si podés, mientras tanto, así yo no. Fíjate en la Ley General de Sociedades cuando habla de sindicatura, sí, porque quizás esta pregunta la respuesta está en la ley. Quizás lo dice expresamente. Sí, Y si sí, no, justo se lo ya preguntamos me a Pizarro. puse a averiguar, apenas escuché, ya digo. Muy bien. Es así eficiente, Elías. Por eso lo mantenemos. Le rogamos todos los años que firme el contrato nuevamente y se quede. A ver, ¿qué dice? ¿O no lo estás buscando? Lo estoy buscando ahora en cuanto Dale, ya lo dale. Cuando tenga. lo encuentras me avisas. Cuando lo encuentras, me salió bien. Listo, porque yo soy de la postura de que, de hecho, siempre lo mencionábamos como la diferencia, que el Consejo de Vigilancia está formado por socios y el otro no hace falta que sean socios, pero tienen que ser contadores y abogados. Pero bueno, vamos a confirmarlo, ¿sí? Bien. Puede pasar que esté confundido, puede pasar que esté confundida yo, puede pasar que hayas entendido eso y dijo otra cosa. Todo, siempre, esto para quien leyó que no tiene nada que ver con el derecho comercial, pero sí, tiene que ver con todo, un libro de milagros, dice que para todo siempre hay muchas explicaciones para cada cosa. Por eso no nos tenemos que enredar cuando alguien nos dice algo, me enojo porque lo que me dijo, porque seguro lo que me quiso decir quizás te quiso decir otra cosa. Bueno, eh, vamos a hablar de vuelta de contratos. Volvemos. Bueno, entonces, además de Hola. esta duda que ahora estamos averiguando, ¿hay otra duda del tema? Sí, Sí, Andrea, ¿cómo sí, estás? perdón. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. El profe dijo que íbamos a ver contratos a partir del viernes. Nos faltó sociedad anónima unipersonal. Ayer Ah, terminé ¿no la dio desarrollando Sociedad un Anónima tema. Unipersonal? Ok, No. listo. Ok, ok. Bueno, la damos, no hay problema. Improvisamos, iba a decir, pero no queda bien, pero se entiende. Giramos una vuelta de timón, hacemos, no hay problema. No, no, Elías, vos no estuviste en la primera comisión para saber si en la primera dio SAU, porque yo en la primera arranqué con por contratos. Eh, Según el mensaje que nos mandó el Sí, doc, sí. dio ambas en ambas comisiones, SA y SAU. Bueno, y acá dicen no Toda dio la SAU. comisión. Sí, vimos a lo mejor. Sociedad Anónima la mencionó. Ok, listo, Ah, vamos a. unipersonal. Listo, entonces la debe haber tenido él como dada, pero si quedaron dudas o algo, vamos a hacer un redondeo del tema y después arrancamos por contratos, no tengo ningún problema, ¿sí? ¿Dio sociedades anónimas entero? Sí, ¿no? Bien. ¿Y de Sau qué dijo? A ver, los que nos dicen que mencionó algo al final, ¿qué dijo de Sau? Y retomo. No, mencionó el artículo 299, Sí, que era el que así aplicaba, y sí, después como que dio a entender como que era más o menos lo mismo que una sociedad anónima, sí, sacando
que bueno, que era es de una uno. persona, claro. Sí. Bien, Por eso lo mencionó medio por arriba, no, por ahí no focalizó, pero no sé si hay mucho que decir tampoco. hay un montón para decir, pero lo Ah, que pasa es bueno, que se ve que era el final de la clase y no lo quiso claro, decir. No tuve ok. tiempo, lo que fuere. No, a ver, eh, ¿qué le agrego a esto? Para la estructura que ustedes van armando del cuadro de sociedades, ¿sí? Saber que la SAU es la sociedad de un solo socio, ¿sí? Entonces, la SAU tiene un solo socio. Ese socio limita responsabilidad. Entonces, cuando vamos a la casilla de cómo responde el socio por las obligaciones de la sociedad, responde de una forma limitada al monto del capital suscripto, ¿sí? Para ir completando el cuadro. Acá hay una particularidad que ustedes saben que en el resto de las sociedades los socios suscriben el 100% y pueden integrar el 25%. En la SAU, la ley dice expresamente que el socio tiene que suscribir e integrar el 100% del capital al momento de la constitución. No puede hacer esto de integro el 25 y el saldo en 2 años. Eso no se puede hacer en la SAU. El capital se representa en acciones, ¿sí? Y como la ley le dio la estructura de sociedad anónima unipersonal, también se le aplica el capital mínimo legal a la SAU, que es de 30 millones de pesos. La formalidad es por escritura pública. El órgano de gobierno es la reunión de socios, que acá no es una reunión de socios porque es un solo socio, con lo cual tenemos que adaptar el vocabulario cuando hablamos de SAU, y no es un acta de reunión de socios, sino que es el socio decidiendo, ¿sí? Con él mismo está ahí. Por supuesto, ahí no tenés ni quórum ni mayoría, porque es uno solo. Si está, decide, si no está, no decide. El órgano de administración es el directorio, y el directorio va a estar formado por uno o más personas, siempre en número impar. Puede estar formado el directorio por el socio, pero puede también ser un tercero. Y el representante legal de la SAU va a ser el presidente del directorio. Si el director es uno solo, ese mismo va a ser el presidente. Si el directorio está formado por tres, uno de los tres va a ser el presidente. Puede ser el socio, puede ser un tercero. Y como la ley expresamente lo incorpora a la SAU en el 299, en el inciso séptimo, entonces es una sociedad que tiene fiscalización estatal permanente, y como tiene fiscalización estatal permanente, también tiene que tener un órgano de fiscalización interno obligatorio. No puede prescindir de sindicatura. Sí o sí tiene que tener sindicatura o consejo de vigilancia. Consejo de vigilancia no podría tener porque el consejo de vigilancia está formado por socios. Entiendo yo que podría tener sindicatura. Y esa Acá, sindicatura... Dale, y dale, si quiere, Elías. profe, le agrego. Sí. Artículo 285. Requisitos para ser síndico. Ser abogado, contador público, con título habilitante o sociedad con responsabilidad solidaria constituida exclusivamente para estos profesionales y tener domicilio real en el país. El 286 dice, no pueden ser síndicos quienes se hayan inhabilitados para ser directores, conforme al artículo 264, los directores, gerentes y empleados de la misma sociedad o de otra controlada o controlante, y los cónyuges, los parientes con consanguinidad en línea recta, y bueno, y sigue. Pueden ser Em, terceros entonces. Pueden ser sí, sí, socios sí, o terceros. Correcto. sí. Bien, bien. Socios mientras no sean directores, gerentes ni Claro, empleados de la sociedad. exactamente, bien, listo. O terceros. ¿Sí? Sí. Bien. Siempre que sean abogados o contadores. Ujú. ¿Sí? Sí, sí. ¿Quedó? Bien. Genial, buenísimo, Elías. Bueno, la SAU va a tener sindicatura obligatoria que va a estar formada por una o más personas. Acá una situación que
en el libro entiendo que en el libro sí, en el libro está desactualizado. ¿Por qué? Porque cuando se regula la SAU en el año 2015, en la Ley General de Sociedades se establece que la SAU tenía que tener un directorio que tenía que ser colegiado en número impar. ¿Qué significa colegiado en número impar? Que por lo menos tiene que tener 3 personas, el directorio. Y el órgano de fiscalización también colegiado en número impar, 3 personas. Pero en el 2017 o 2018, no me acuerdo, se modifica nuevamente la Ley General de Sociedades, con posterioridad a que salió el libro, y se reduce a 1 la posibilidad del directorio y a 1 la posibilidad del órgano de fiscalización. ¿Sí? Entonces eso, ojo, que si lo leen del libro va a decir que es obligatorio que sean 3 los directorios y la realidad es que hoy, a partir del 2018, hoy con un director y un síndico estamos cumpliendo con la ley, porque eso se modificó con posterioridad. ¿Qué pasa con la SAU? En su momento, cuando se publicitaba, cuando estábamos todavía en... ¿Tiene personalidad jurídica? Sí. Obvio, les diría, para que les quede más claro. Sí, tiene personalidad jurídica y es un sujeto diferente de los socios que la componen. Esto trajo mucha discusión. La primera discusión era sobre si podía haber una sociedad de un solo socio. Esa fue la primera discusión. De hecho, si ustedes agarran un libro de derecho societario previo al 2015, ¿sí? Con los libros que yo estudié previo al 2015, una de las características de la sociedad era la pluralidad societaria. La sociedad sí o sí tenía que tener 2 o más socios. Y había quienes defendían que esa pluralidad societaria tenía que ser real. ¿Qué significa que sea real? Que la IGJ por momentos, depende el director que estuviese, podía no inscribir. Si yo iba con una sociedad en donde yo tenía el 99% y mi socio tenía el 1%, me decía, no estás cumpliendo con la pluralidad societaria, porque el 99% y el 1% es una ficción. Estás queriendo constituir una sociedad de un solo socio y no está permitido. Hasta ahí, fíjense hasta dónde iba la doctrina y la convicción de que las sociedades tenían que ser de 2 o más personas. Con lo cual el 2015 fue un gran cambio cuando trae la posibilidad de que habrá sociedad con 1 o más personas. Y ustedes ven que el artículo 1 tiene 2 párrafos. El primero que dice el concepto de sociedad, habrá sociedad cuando 1 o más personas, y el segundo párrafo que dice la sociedad unipersonal solo podrá constituirse como sociedad anónima unipersonal. Bien. Cuando se publicitaba la ley, cuando se comentaba los cambios que se iban a introducir a la Ley General de Sociedades, lo que se expresaba desde el Poder Ejecutivo de la Nación de ese momento era: vamos a crear una sociedad de un solo socio como herramienta para el emprendedor. ¿Por qué estaba diciendo eso en ese momento? Porque estaban hablando del primer párrafo, porque no existía un segundo párrafo en el proyecto de ley. La ley iba a salir diciendo, habrá sociedad cuando 1 o más personas, bla, 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 bla. Y se iba a poder tener SRLs de un solo socio, sociedad anónima de un solo socio, sociedad colectiva de un solo socio, que era lo que no íbamos a poder tener, una sociedad en comandita simple, porque necesitamos 2 socios, una sociedad de capital industria, que necesitamos 2 socios, no le importaba a nadie eso. ¿Por qué? Porque prácticamente no se usan esas sociedades. Pero el resto de las sociedades que sí se usan, perdón, ahí me distraje con no sé quién es, Elías, sos vos te pongo a vos anfitrión, ahí está, y Bueno, me solucionás esos temas. No voy a compartir pantalla, así que tranqui, cualquier cosa te aviso. Cuando la publicitaban no estaba el segundo párrafo. Podía haber sociedades SRL unipersonales, sociedad colectiva unipersonales. ¿Qué pasa antes de que se sancione definitivamente la ley? Alguien le agrega el segundo párrafo. ¿Sí? Habrá la sociedad unipersonal solo podrá ser sociedad anónima unipersonal. Y la incorporan en el 299 y le dan fiscalización estatal permanente. Entonces, a una sociedad, si es sociedad anónima, tiene capital mínimo. En ese momento era de 100.000 pesos, ahora es de 30 millones. Y
el directorio tenía que ser colegiado, tenía que tener órgano de fiscalización permanente colegiado y había que hacerla por escritura pública. Mucha herramienta para el emprendedor no era, ¿sí? Pero no fue herramienta para el emprendedor, y sí lo fue la SAS unos años después, por este parrafito que se le agregó y por mandarlas al 299. Eso fue una modificación de último momento contado por los mismos que estuvieron trabajando en el proyecto de reforma. ¿Y por qué fue esto? Bueno, porque a ver, podemos decir que la SAU hoy es una herramienta ¿para qué? Para una sociedad extranjera que quiere actuar en la República Argentina en forma habitual. Una sociedad extranjera que quiere constituir una sociedad en la República Argentina puede constituir una SAU, ¿sí? Y como vieron, los que agregaron este párrafo, el fundamento es, como vimos que lo iban a utilizar las sociedades extranjeras, nos pareció correcto hacerle todo este sistema de control, pero dejamos de lado a los emprendedores. Por eso después viene la 27349, Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, surge la SAS, y la SAS se permite que sea de un solo socio, el capital mínimo es 2 salarios mínimos vitales y móviles, no tiene órgano de fiscalización obligatorio y es simplificada en serio, digamos. Pero hasta que surgieron las SAS, la única unipersonal que teníamos era la SAU, ¿sí? Y con este agregado al parrafito, al segundo párrafo, si queremos ir un poquito más y subir el nivel de la clase, ¿sí? Si ustedes ven este agregado al segundo párrafo, trajo el problema siguiente. ¿Por qué? Porque primero estaba la definición, habrá sociedad cuando una o más personas, y no estaba el segundo párrafo. Entonces, ¿qué hicieron? Del artículo 94, causales de disolución, era, antes del 2015, era una causal de disolución que la sociedad devenga en un solo socio. Que la sociedad sea de un solo socio era causal de disolución. Ahora bien, como la sociedad podía ser de uno o más socios, sacaron esa causal de disolución del 94, pues dijeron, bueno, si no es contradictorio. Ok, pero después alguien le agregó el segundo párrafo, pero se olvidaron del 94. Entonces ahora tenemos una ley, que era lo que hablábamos el otro día con José, que lo veo ahí en pantalla. Tenemos una ley que autoriza que haya sociedad, habrá sociedad cuando una o más personas, bla, bla. Segundo párrafo, solo se pueden constituir como sociedad anónima unipersonal. Bárbaro. Pero ¿qué pasa si una SRL deviene en un solo socio? Si yo voy al 94, ¿es causal de disolución? No. Entonces ahí hay un bache, un vacío legal, ¿sí? En donde los abogados aprovechan para escribir, ¿sí? Estos son temas para llevar a los congresos. Cuando uno tiene un congreso y quiere escribir sobre un tema, este es un buen tema, ¿sí? Para escribir. Que ya se escribió, pero se puede seguir escribiendo y se puede seguir razonando, ¿sí? ¿Qué pasa si yo hoy quiero constituir una sociedad de un solo socio, una SRL? ¿La voy a ir a inscribir a IGJ? No me la van a inscribir. La inscribo en persona jurídica, no me la van a inscribir, ¿sí? Sí, Marcelo. No, perdón, pero ya está, ya lo respondí. ¿Lo respondí? Bueno, no me lo van a inscribir. Pero ¿qué pasa si tengo la sociedad inscripta? Como decíamos, era en esta clase la vez pasada el ejemplo, papá e hijo, papá viudo, único hijo. Muere papá, hereda el hijo. Quedó el hijo único socio de la SRL. No es causal de disolución legal, ¿sí? Pero cuando quiere ir a hacer un trámite a IGJ o persona jurídica, me va a decir, adecúese, o sos una SAU, desde el punto de vista legal, que es el que nos importa analizar acá, no las soluciones prácticas, sino el punto de vista legal, y la ley hoy no me da una solución a eso, porque no es causal de disolución, ¿sí? Bien, ¿quedó? ¿Dudas sobre SAU? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Cerramos temas sociedades, ¿sí? Por supuesto, si surgen dudas, y está bueno esto que hablaba Agustina, ¿no? Hace un ratito preguntó, pareció que entendió y después al rato dijo, no, al final no lo entendí. Bueno, hagan este ejercicio porque se sigan preguntando. Esto es importante que les pase esto porque significa que se siguen haciendo preguntas. Y muchas veces, la gran mayoría de las veces, pensamos que entendimos algo, pero no lo entendimos. Y un buen ejercicio, que esto se los debe haber dicho el doctor Pisani,
un buen ejercicio es que se lo expliquen a alguien, ¿sí? Cuando terminen la clase, ustedes dicen, ¿cómo aprendí hoy? Entendí todo lo que dijo la profesora Marta, entendí todo, ¿sí? ¿Quieren probar si entendieron? Explíquenselo a alguien. Quizás no encuentran a alguien que tenga ganas de escuchar esto que estuvimos hablando, porque quizás somos nosotros los 62 conectados, tenemos ganas de estar hablando de SAU a esta hora de la mañana. Y entonces, si no hay alguien que los quiera escuchar hablando de esto, que es muy probable, me pasa a mí también, se lo cuentan a ustedes mismos en voz alta. Van por la casa hablando en voz alta. No lo digan para adentro, porque si lo dicen para adentro, no vale. ¿Sí? Para probar que lo aprendí, tengo que explicarlo, como yo se lo estoy explicando a ustedes. ¿Por qué sé que entendí SAU? Porque yo se los estoy pudiendo explicar a ustedes. Si yo hay algo que no se lo puedo explicar a ustedes, es que yo todavía no lo terminé de entender. Quizás estoy en una primera parte de comprensión, lo comprendí. ¿Sí? A mí me pasa esto con todo lo que es tecnología. Yo voy y los escucho, hay abogados que saben un montón de derecho y tecnología y me encanta, yo los escucho y hablo. Y puedo hablar y puedo explicar algunas cosas, pero no puedo explicar todo lo que explican ellos, porque todavía estoy aprendiéndolo. ¿Sí? Bueno, esto es así. Entonces, terminan la clase o al rato o dentro de un tiempito, se despejan y se ponen a hablar en voz alta de lo que estuvimos hablando. Hablen solos que no pasa nada. El doc también se los debe haber dicho. Nos hicieron creer que hablar solos es de locos y no es de locos hablar solos, chicos. Así que hablen solos y pregúntense, y digan, "A ver, ¿cómo era esto?" Y se lo explican a alguien, ¿sí? Bueno, dicho esto, entonces, arrancamos con introducción a contratos, ¿sí? Primeras cuestiones, acá debe haber muchos que están cursando contratos, así que es un poquito de repaso, pero hay otros que no la cursaron todavía, así que tenemos que hacer algún tipo de aclaraciones, ¿sí? Cuando hablamos de contratos, de negocios, de acuerdos, estamos hablando de lo mismo. Me pasó el otro día, y yo a veces hago estas aclaraciones que parecen obvias, pero no son tan obvias, ¿eh? Porque me pasa, yo estoy en un grupo de padrinazgo del Colegio de Abogados, en donde abogados recién recibidos hacen preguntas de la profesión, de esas dudas que se nos ocurren, se nos presentan a todos cuando nos recibimos. Y una vez me pasó con alguien que dijo, no, pero no hay un contrato, lo que hicieron fue un acuerdo. ¿Y cuál será la diferencia entre un acuerdo y un contrato? ¿No? Estamos hablando de lo mismo. Bueno, entonces lo aclaramos acá. Tratemos de no tenerlo que aclarar cuando nos recibamos, que es el acuerdo de voluntades, chicos. El contrato es esto, es un acuerdo de voluntades. Y es necesario que lo tengamos por escrito, depende de qué contrato estemos hablando. Pero el principio en materia contractual es la libertad de formas, ¿sí? Lo tienen en el 284 del Código Civil y Comercial. Libertad de formas es el principio que va a regir en materia contractual. Así como el principio de todo lo que no está prohibido está permitido. ¿Esto qué significa? ¿Necesitamos tener un contrato legislado para celebrarlo? No. Ustedes van a ver cuando veamos la parte especial de contratos que hay contratos legislados en el Código Civil y Comercial de la Nación, hay otros contratos legislados en leyes especiales y hay otros que no están legislados. ¿Y qué significa? ¿Que están prohibidos? No, porque mientras que lo que se celebre sea un contrato, un negocio que no está prohibido expresamente, entonces está permitido. Libertad contractual y libertad de formas. ¿Lo tengo que hacer siempre por escrito? Depende qué contrato sea. ¿Sí? Pero si ustedes salen ahora en un rato a la calle y compran algo en el kiosco, ¿sí? No están firmando nada. No están firmando un contrato de compraventa de caramelos, ¿sí? Porque si no sería, imagínense si a cada rato que celebramos un contrato nos tenemos que poner a escribir, ¿sí? Entonces, es un contrato de compraventa de caramelos. El contrato de compraventa de caramelos, libertad de formas. ¿Pueden escribirlo? Sí, lo pueden escribir si quieren, no hay problema. Pero van, le dicen al kiosquero, me das caramelo, el kiosquero le da caramelo, dice, ¿cuánto sale? 10.000 pesos, no sé ahora cuánto sale comprar caramelos, ¿sí? Antes se daba el vuelto en caramelos, imagínense. Y eso se celebró un contrato de compraventa. ¿Por qué? Porque es cosa por dinero. Contrato de compraventa. Ahora, si lo que quieren ir, dentro de un rato quieren salir y comprar un inmueble, bueno, ahí la ley dice, ojo que acá la formalidad es otra. ¿Cuál es la formalidad en la compraventa de un inmueble? Por escrito, ¿sí? ¿Y cómo se celebra el contrato
de compraventa de un inmueble. Bueno, uno tiene que obligarse a transmitir la propiedad del inmueble y el otro a pagar un precio. Y cuando eso lo hacemos por un instrumento privado, ¿vale o no vale? Bueno, en realidad vale. Vale como obligación. ¿Sí? Se comprometieron a, después hay que instrumentarlo. ¿Cómo? Por instrumento público, por escritura pública. Pero el instrumento privado, con firmas certificadas o sin firmas certificadas, tiene validez. Es un contrato celebrado. Hay una obligación de escriturar. Ahora bien, para la transferencia del dominio en un inmueble, la ley nos exige título suficiente. ¿Cuál es el título suficiente? La escritura pública. ¿Se entienden las dos instancias? ¿Puedo saltearme la del instrumento privado? Sí, obvio. Y voy a escrituro directamente. Pero ¿qué pasa si ustedes están negociando hoy la compraventa del inmueble y llegan a un acuerdo hoy? Y está bueno hacerlo hoy, firmarlo. ¿Y qué lo firmamos? En un instrumento privado. Que nos comprometemos en 20 días, en 30 días, en 60, en lo que sea necesario, a firmar la escritura pública. Pero ya lo tenemos firmado. Si no lo tenemos nada firmado, todavía no tenemos celebrado el contrato de compraventa. Ahora, este instrumento tiene que ser en formato papel o puede ser en formato electrónico. ¿Lo tengo que firmar hológrafamente o lo puedo firmar digitalmente? Bueno, vamos a irlo viendo. ¿Sí? Ahora, otro contrato, por ejemplo, una donación. ¿Quién recibió una donación recientemente? ¿Quién me cuenta? No hace falta que diga qué. Yo, pero por usufructo. Una donación con usufructo. Muy bien. ¿Quién otro recibió una donación, además de Bárbara? ¿Nadie más? Candela dice no con la cabeza. A ver, Candela, desmuteate. Vamos a hablar un poco de por qué no recibiste donaciones. ¿Ninguna donación? No, ¿Estás segura? recientemente no. ¿Muy segura? Sí, ¿De un año para atrás? ¿Tampoco? estoy segura de que no. ¿2 años para atrás? No, ahí yo no recuerdo nada. ¿Ya no recordás, ya no recordás nada de acá a 2 años para atrás? Estamos en serios problemas. Bueno, a veces es bueno, es un mecanismo de defensa. ¿Cuándo cumplís años, Candela? Al final del mes que viene. ¿El mes que viene? Ujú. ¿De qué fecha? 31. 31 de mayo. Bien. ¿Qué Géminis o Tauro ya? Géminis. Géminis, bien. ¿Y el 31 de mayo del año pasado, alguien te hizo algún regalo? Sí, Bien. ¿Y vos qué pensás que es ese regalo? eso cuenta como donación porque Pregunto no, yo. ahora que lo ¿Será decís una tiene sentido. donación o no? Ahora que lo decís tiene un poco de sentido porque estoy obligada a aceptarla. Bien, ahí surgió la geminiana, ¿no? Que primero decía que no, después dice que sí. Eso es una actitud muy geminiana. Que sí, que no, que sí, que no. Bueno, entonces, la donación es la obligación de entregar la propiedad de una cosa a cambio de nada. Cuando usted, por eso pregunto si reciben donaciones, no porque soy arca, sino porque a lo que me refiero es a esto, a que por lo menos cuando cumplen años, alguien le regala algo, seguramente. ¿Sí? Y eso es un contrato, lo que pasa es que no lo instrumentamos. Nos llegan al cumpleaños de Candela, los invitados te dicen con un escrito, ¿sí? Firma acá que te estoy entregando este regalo y esto es una donación. No, 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 no funciona así, ¿sí? Pero en ese momento, cuando ustedes reciban un regalo a partir de ahora, se van a acordar del contrato de donación. ¿Y qué significa eso? Significa que no se lo pueden pedir de vuelta, Candela. Si después ustedes le regalaron algo a alguien y se enojan, no se lo pueden pedir. Ah, se lo pedí de vuelta y me lo dio. Bueno, si te lo dio es otra cosa, pero no tienen recurso legal, no tienen acción legal para pedirle eso de vuelta. Y tampoco hay acción legal para que ustedes devuelvan lo que le regalaron, ¿sí? Así que acuérdense de esto. Cuando le digan, voy a pasar a buscar todo lo que te di porque me enojé y ahora voy a pasar a buscar todo, ustedes se acuerdan, no hay acción legal para eso. Si quieren lo devuelven, si no, no lo devuelven nada.
Y si me lo regalaste, fue un contrato, le sacan el Código Civil y Comercial, que a la gente eso le encanta. Bueno, entonces, fíjense esto por qué es el ejemplo, para que vean que continuamente estamos celebrando contratos y no tiene nada que ver si los instrumentamos o no los instrumentamos, libertad de formas. Ahora, acá Bárbara decía, con usufructo, puedo estimar que es yo digo que es un inmueble, ¿sí? No me lo dice Bárbara, ¿sí? Si es un inmueble, esa donación tiene que ser por escritura pública. ¿Por qué? Porque la ley lo exige así. Es una formalidad, es una solemnidad absoluta. No es válida la donación si no es por escritura pública. ¿Por qué? Porque la ley expresamente lo especifica. ¿Qué pasa si por un instrumento privado yo hoy le prometo a mi sobrina, en un papel, le prometo a mi sobrina que le voy a regalar mi departamento? ¿Tiene acción legal o no tiene acción legal para reclamármelo después? ¿Qué dice? A ver, Delfina. Delfina Román, que la veo ahí atenta. No sé. Yo firmo hoy, le firmo a mi sobrina en un papel y le digo, yo te voy a regalar el departamento. Y a la semana viene mi sobrina y me dice, tía, vos me dijiste que me ibas a regalar el departamento. ¿Tiene acción o no tiene acción? Sí, pero si establecieron un plazo para que te lo regalen. Sí, te lo voy a regalar la semana que viene, le dije. Y yo asumo que sí, más allá de que sea a título gratuito. Es a título gratuito y es un instrumento privado. Recién decíamos, cuando a Candela le regalaron para su cumpleaños y se lo quieren reclamar de vuelta, no pueden, ¿sí? Ya está el contrato celebrado. Acá yo en un papel me comprometía que se lo voy a regalar. ¿Tiene acción legal o no tiene acción legal? Para mí sí. No sé. Sí, bien. ¿Quién Habría más que, dice que sí? A ver, Jazmín. va a poder defenderse con por ahí que no era de ella, que no lo firmó y habrá, no sé, si no sé cómo se comprobará la firma, la fecha de cuándo No nos es. metamos ahí. La pregunta Pero primera es sí, si tiene para acción, mí porque sí, para saber si después probamos tenemos que saber primero si tenemos sí, acción. para mí Tiene sí. acción. Bien. ¿Quién más dice que sí? ¿Quién dice no, no tiene acción para reclamarlo? ¿Todos dicen sí, tiene acción? Bueno, yo les cuento que no tiene acción. ¿Por qué? O sea, si lo escribió en servilleta, para mí no. A mí esto siempre me causa mucha gracia, pero no de burla, sino gracia simpática, ¿eh? Que ustedes, que percibimos que este papel A4 a computadora, ¿sí? Tiene más validez que una servilleta. O sea, nosotros siempre interpretamos que, porque ahora yo les digo, cuando dice, la ley dice instrumento privado, confirmo, dice instrumento privado, servilleta, hojita 4, hoja de cuaderno, no dice A4 con interlineado Arial 11, ¿eh? Dice instrumento privado, ¿ok? Cuando dice instrumento público es escritura pública, ahí sí tiene formalidad esa hoja. Pero bueno, yo no había dicho que se lo había escrito en una servilleta, pero se lo puedo haber escrito en una servilleta o en una hoja 4 y se lo puse a computadora súper bien. No tiene acción. ¿Por qué no tiene acción? Porque yo si me obligo a donar, a regalar mi inmueble, ¿sí? En un instrumento privado, eso no tiene validez. ¿Por qué? Porque la ley dice que para donar inmuebles hay que hacerlo por escritura pública. La gran diferente es si yo le pongo a mi sobrina, te voy a vender mi inmueble por $10, ¿sí? ¿Por qué es diferente el ejemplo? Porque uno es una promesa de donación que no es válida por instrumento privado y otra es una obligación de compraventa, es un contrato de compraventa que es válido por instrumento privado, solo que después hay que elevarlo a escritura pública. No va a tener el dominio del inmueble mi sobrina, pero sí va a tener acción para reclamarme que yo me presente a escriturar. Y ella me da los $10 y yo le tengo que firmar la escritura traslativa de dominio. ¿Eso por qué? Porque la ley a un contrato le da una formalidad relativa y a otro contrato le da una formalidad absoluta. Al de compraventa de inmuebles dice, bueno, para compraventa de inmuebles
Si lo van a hacer por instrumento privado, después lo van a tener que hacer por instrumento público, pero el contrato está celebrado. En el contrato de donación de inmuebles, para que el contrato esté celebrado, tiene que estar instrumentado por escritura pública. Si no, no hay contrato. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Agustín Di Prisco, ¿entendiste la diferencia? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, em, ahora, para la donación de cosas no, las cosas muebles, los regalos que podemos recibir para el cumpleaños, ¿sí? Ahí no se necesita ninguna formalidad. No hace falta ni siquiera instrumentarlas por escrito. ¿Se entendió esta la diferencia entre la donación y el inmueble? La donación de inmueble y la compraventa de inmueble. Bueno, seguimos entonces. Ahora, cuando nosotros hablamos de instrumentos, y yo hablaba, si esta clase la dábamos hace 15, 20 años, estábamos prácticamente hablando solo del papel, del formato papel, ¿sí? Pero ahora es indudable que la instrumentación no solo se puede dar en formato papel, sino también que se puede dar en formato digital, electrónico. Entonces, tenemos que ver esto y tenemos que ver cómo esto impactó en el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Y el 284 es el que dice que las partes pueden utilizar la modalidad que estimen conveniente si la ley no exige una forma determinada, que es esto que venimos hablando, ¿no? Y el 286 del Código Civil y Comercial de la Nación dice, la expresión escrita puede constar en cualquier soporte, siempre que el contenido sea inteligible, aunque requiera medios técnicos para su lectura. Esto da validez legal a los documentos generados electrónicamente. ¿Qué quiere decir? Que si a mí la ley me exige que sea por instrumento privado, por ejemplo, o que sea por escrito, mejor dicho, la ley me exige que sea por escrito, ese requisito de la escritura lo puedo cumplir en formato papel o en formato electrónico. Ahora pensemos en la firma de ese instrumento. Ustedes, cada uno de ustedes tiene una firma que deben haber practicado desde que eran chicos, ¿sí? Voy a empezar a firmar de esta manera y a veces la vamos cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? Esa firma que ustedes hacen, manuscrita, se llama firma hológrafa. Esa es una firma hológrafa. Ahora bien, ustedes ahora también firman de otra manera. Firman en forma electrónica. Tienen firma electrónica, todos tenemos firma electrónica. ¿Cuándo firmamos en forma electrónica? Cuando mandamos un WhatsApp, cuando mandamos un correo electrónico, cuando hacemos una transferencia desde el home banking, cuando utilizamos la tarjeta de débito. Ahí estamos realizando operaciones que llevan nuestra firma electrónica. Y esa firma electrónica tiene efectos legales, obviamente. Y a la vez, ahora en breve no lo tienen en la bibliografía porque bueno, es de ahora, de los últimos tiempos, por más que la ley de firma digital es del 2001, entiendo que esa sí la tienen mencionada, pero todo el resto no. Pero lo estamos trabajando desde un material que en un ratito lo vamos a subir al campus, incluso a una presentación y una infografía, así que no se preocupen que van a tener el material en el campus, ¿sí? Porque bueno, entiendo que lo que tienen mencionado en la bibliografía es esta ley que les nombraba recién. Podemos tener todos tenemos firma electrónica, algunos tenemos firma digital. La firma digital está regulada en una ley desde el año 2001, ¿sí? No es que es una ley nueva, es del año 2001. Tiene 25 años esa ley. Yo cuando hago esas cuentas no lo puedo creer, pero la realidad es que empezamos a tomar conciencia y empezó a tener uso práctico hace unos años, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre firma digital y la firma electrónica? Esperen que estoy sumando gente mientras. La firma digital, ¿sí?
que está definida en el artículo 2 de la ley de firma digital, que es la 25, y se me fue el número, ya les digo. No sé si- 25506, la ley 25506, artículo 2. Les leo una partecita del artículo, que define la firma digital como el resultado de aplicar un procedimiento matemático a un documento digital que requiere información exclusiva del firmante esa información exclusiva está bajo su control absoluto. Este procedimiento permite verificar la firma por terceros, identificando al firmante y detectando cualquier alteración posterior del documento digital. Entonces, de acá se desprenden los principios, ¿sí? Y las tres presunciones que tiene la firma digital. La primera presunción es la presunción de autoría. ¿Esto qué significa? Que si hay un documento firmado con mi firma digital, que soy el titular de ese certificado de firma digital, ese certificado fue emitido por una autoridad certificante para que eso sea firma digital, entonces, si hay un documento suscripto con mi firma digital, hay una presunción de autoría, quiere decir que se presume que la que lo firmé fui yo. Además, hay una presunción de integridad. ¿Qué es esta presunción de integridad? Que se presume también que desde que lo firmé, ese documento no fue modificado. Y además, hay una garantía de no repudio. Esto es una cuestión muy importante de la firma digital. Significa que yo, frente a ese documento con mi firma digital, no puedo negar la existencia de ese documento ni de esa firma. Y si yo digo que no fui yo el que lo firmó, soy yo la que lo tiene que probar, que yo no lo firmé. Estas presunciones no las tiene la firma electrónica, ¿sí? Justamente en la firma electrónica lo que se hace es trasladar la carga de la prueba, ¿sí?, a quien invoca la autoría. Entonces, esto significa que frente a una firma electrónica, como podría ser un mensaje de WhatsApp, yo digo, Florencia me envió un WhatsApp y acompaño el WhatsApp al expediente, pero la que tengo, y Florencia que va a decir, no, yo no lo envié, la que tiene la carga de probar la autoría de ese WhatsApp y la integridad soy yo, que lo invoco. Perdón, Sí. perdón. ¿Cuál era la segunda que habías dicho? Presunción de... Integridad, que el documento no sufrió alteraciones con posterioridad a ser firmado. Gracias. No, por favor. Ustedes después cuando vean derecho procesal, ¿sí?, van a ver que dentro del derecho procesal hay una rama autónoma que se desprendió no hace mucho tiempo, que es derecho procesal electrónico, donde ustedes van a aprender todos estos documentos, cómo se acompañan al expediente, porque no es lo mismo acompañar este papel que yo tengo acá, que lo que yo hago hoy en el expediente digital de Poder Judicial de la Nación o en provincia, es escaneo el documento y lo presento. Y el juez a lo sumo en algún momento me va a poder decir, doctora, traiga el documento original al juzgado que lo queremos ver, y yo llevo el papel al juzgado. Eso es una forma de presentar porque es un documento papel. Ahora, si yo tengo un WhatsApp que presentar, que es un documento electrónico, ¿cómo lo presento? Bueno, cuando todo esto comenzó, lo que hacían era o sea, hacían un print de pantalla y lo imprimían. Y se presentaba así el WhatsApp. Eso es una copia del WhatsApp. No es el documento electrónico, no es el original. Hay una forma de acompañar los originales. Y no solo hay una forma de acompañar los documentos electrónicos, sino hay que una forma de resguardarlos. Porque este papel que lo tengo yo acá guardado en la carpeta. ¿Sí? ¿Lo puedo perder? Sí, lo puedo perder. Pero la forma de resguardarlo es esta, guardarlo, justamente. Pero ¿cómo resguardo una historia de Instagram? ¿Cómo resguardo un estado de WhatsApp? Esto pasa mucho en derecho laboral, ¿sí? Yo hago siempre parte demandada, o por lo general hago parte demandada, ¿no? El empleado que presentó un certificado laboral porque estaba enfermo y de repente sube al estado de WhatsApp que se fue a pasear al río, ¿sí? ¿Y cómo acredito? Acá me dicen con un screenshot y no, la verdad que no.
El screenshot ya hay mucha jurisprudencia escrita que puede decir, puede ser un principio de prueba, pero no es el documento electrónico. Tengo que resguardarlo de alguna manera eso. No voy a obtener el video original que subió el empleado porque ese lo tiene él en su teléfono, si es que lo tiene, porque si hicimos la historia directamente desde el Estado o desde Instagram y tenemos configurado que no se nos guarde, no se nos guardó ni siquiera en el teléfono, con lo cual es súper efímero ese documento electrónico. A las 24 horas o cuando quiera el usuario se va a bajar, pero lo tenemos que acompañar de alguna manera. Ahí me dice, no se puede periciar, claro, pero la pericia, la prueba pericial, viene después en los expedientes, en los procesos. Vos presentás la demanda o la contestación de demanda, ofrecés la prueba y después ofrecés la pericia que va a peritar la prueba que vos ofreciste. Pero de alguna manera tenés que resguardar ese documento. Bueno, una buena forma de resguardarlo sería hacer una grabación de la pantalla que vos estás mirando. Pero esa grabación de la pantalla hay que a su vez resguardarla. ¿Cómo? Y hasheando la pantalla con un escribano público al lado. Y además que el escribano público da fe de toda esa situación, pero también podemos suplir al escribano con un técnico, ¿sí? Que sepa de los procesos técnicos y electrónicos y digitales y podamos hacer todo un resguardo. Si les interesa este tema, lean algún artículo de Bieli, Gastón Bieli, se los escribo acá, que tiene mucho escrito sobre el tema, Gastón Bieli, y resguardo de prueba digital, tiene muchísimo escrito, y explica todo en uno de ellos, que es muy interesante, explica todo el procedimiento que podemos realizar como abogados sin el escribano. ¿Por qué? ¿Por qué sin el escribano? Porque a veces el cliente no tiene 600.000 pesos para gastarse en un acta de constatación para ver que quizás en algún momento pueda reclamar. Entonces a veces hay que ofrecer otra alternativa para resguardar. Y una alternativa válida es que nosotros abogados nos pongamos a filmar toda la situación, pero lo tenemos que filmar desde otro celular explicando todo el procedimiento, una filmación que no se interrumpa, una filmación que no se interrumpa en ningún momento. Ese documento que obtenemos filmado lo hasheamos, le damos un hash, que hoy no nos va a dar el tiempo, pero después yo les voy a mostrar cómo, y ustedes van a hashear un documento para que vean de qué se trata. Y entonces nosotros acompañamos esa filmación con el hash y con toda la formalidad necesaria para que veamos que resguardamos ese documento, ¿sí? Es un documento electrónico, del otro lado lo van a negar. Bien, vamos a entrar en el tema pero resguardamos la prueba que teníamos. La prueba que teníamos que era la del empleado trotando en el río cuando nos había presentado un certificado que estaba esguinzado, ¿sí? Eso es una muy buena prueba. Y pasa, pero más de lo que piensan, ¿sí? Cuando a mí me presentan el otro día me presentaban un certificado que lo había emitido un pediatra. Ustedes saben que cualquier médico puede emitir cualquier certificado, pero vaya la cuestión que averiguó en ese hospital y ese pediatra no trabajaba en ese hospital. Entonces era un certificado trucho, adulterado, o que se lo había emitido alguien que no era, desconocemos. Entonces lo que le dije al cliente es, estate atento al estado de WhatsApp, porque por lo general esta cuestión de tener que visibilizar lo que estamos haciendo a veces hace que, bueno, entonces, y dato, si ustedes van a falta de trabajo, van a presentar un certificado que no es, o van a avisar, che, no voy porque me siento mal, no suban nada del estado de WhatsApp, porque es lo primero que va a ver el empleador. Dale, Andrea, dime. Sí, yo quería saber si lo que explicaste vos, el hecho de cómo presentar pruebas, grabando Sí, la pantalla de forma constante, en los casos de grooming, sí. ¿cómo puedes comprobar? Bueno, en este caso, ¿cómo comprobás el chat con la otra persona? No, bueno, a ver, depende del caso que vos quieras. A veces tenés esa modalidad y a veces tenés otra modalidad para probar, ¿sí? ¿Vos te referís a las estafas bancarias? Porque siempre me confundo la palabra. No, el grooming es cuando una persona, en este caso muchas veces las víctimas son menores de edad, Bien, ok. se Cuando hacen pasar utiliza, por chicos. Cuando te utiliza, está listo, porque me fui al otro, porque siempre me confundo todas esas palabras. Está bien, en ese caso, que ahí ya tenés una cuestión penal, ¿sí? Ahí cuando vos tenés situaciones penales, vos tenés que ver que la forma de probar incluso es más profunda, porque vos ahí tenés hasta secuestro de celulares, secuestros de computadoras, ¿se entiende? Entonces vas a poder llegar más.
Cuando es un tema laboral, cuando es un tema comercial, es más difícil decir, bueno, que traiga el celular. Entonces la tenés que resguardar de alguna manera, ¿sí? Pero esta forma igualmente, si vos detectás que está viendo un chat con alguien que se está haciendo pasar por un menor y no lo es, y lo está queriendo captar, etcétera, y vos sos el adulto ahí y querés intervenir, es una forma de grabarlo. Pero, a ver, en estos casos la exigencia es menor a cómo lo grabaste, a eso voy. Porque si vos sos el adulto en ese caso, no estás con el abogado y lo estás grabando para poderlo probar, va a tener una mayor recepción de parte del juez que lo que te pueden exigir en un laboral o en un comercial. ¿Me llevo a explicar lo que quiero decir? O No sea, es las que exigencias de la prueba las exige el juez. sí, y las va a interpretar de acuerdo al caso que sea. Entonces, no te va a exigir en un caso de grooming, no te va a exigir, vení con la prueba del escribano que haya hecho el acta de constatación ¿por qué? Porque tiene otras herramientas, ¿sí? Porque puede exigir algún secuestro de celular, porque puede, a través de la fiscal, que es la fiscalía la que investiga, va a poder acceder a otras formas más o coercivas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Te exigen que entregues el celular y lo tenés que entregar si estás acusado o estás siendo sospechoso de algo. Pero la cuestión es que, bueno, lo puede haber borrado, sí, bueno, pues ustedes saben que lo que se borra no se termina de borrar nunca definitivamente, entonces ahí también hay una pericia sobre el celular. Entonces, a lo que voy es, no es que necesitas en ese caso el acta, y si no tenés el acta de constatación, bueno, entonces no probaste nada. ¿Sí? Porque estás ya en una esfera penal. ¿Ok? Dale, sí, sí, gracias. ¿Sí? ¿Quedó? Bien. Queda una consulta que no terminé de copiar y no lo entendí. ¿En firma electrónica no se podía trasladar la garantía? ¿Qué garantía? No sé, es que no terminé. ¿Qué escribiste? En la firma electrónica lo que se traslada es la carga probatoria. El que alega que vos firmaste es el que tiene que probarlo. Ok, Eso estabas escribiendo, me parece. ok, sí, era eso. Bien. Lo de repudio. Les quería decir algo más y se me fue. Ahora, en base a lo que decía Andrea. Profe, una pregunta, Esto. ¿se escucha? Sí, sí, Delfina. Bajito, pero se escucha, decime. Ok, el tema de repudio, que era garantía de repudio. La garantía de no repudio Ah, significa que vos no podés negar que esa es tu firma, en la firma ok, digital. gracias. Esto que cuando decía Andrea, yo pensaba también en todo lo que son estafas virtuales, ¿sí? En las estafas bancarias, cuando lo llaman y con el cuento, el famoso cuento del tío, pero el cuento del tío se va ayornando. Si ustedes vieron Nueve Reinas, ¿sí? Nueve Reinas está basada en cuentos del tío, ¿sí? Cuentos del tío de esa época. Pero se fueron ayornando y ahora el cuento del tío va evolucionando. Y ahora te llama para decirte que están actualizando los datos, que están, que necesitan esto, ¿verdad? Y que es, bueno, te sacan el WhatsApp o te sacan las cuentas bancarias. ¿A cuántos ha pasado de, no, que necesitamos actualizar esto? Y hay gente que ha ido al cajero automático, ha cambiado la clave, se las ha pasado y les han vaciado las cuentas, ¿sí? Entonces, todas estas situaciones que son de índole penal, pero que tienen una arista también civil. ¿Por qué? Porque yo ahora tengo pasado mañana una mediación que es un caso de una estafa de a un chico que le vaciaron todas las cuentas y todo, y ahora la mediación yo la tengo con Mercado Libre, ¿sí? Que es el titular de Mercado Pago, y con un banco. ¿Por qué? Y porque al pibe en un hecho delictivo coercionado, porque lo estaban apuntando con un arma, lo obligaron a que le diera todas sus claves, él le dio todas sus claves, pero un domingo a las 2 de la mañana empezaron a hacer transferencias, compra de criptomonedas y cuestiones con sus claves, con su Face ID, pero por supuesto con una voluntad viciada, ¿sí? Porque él no estaba dando su voluntad libremente porque lo estaban apuntando con un arma. Entonces, la demanda es hacia Mercado Libre
y hacia el banco diciendo, bueno, a ver, ustedes respondan por esto, porque a las 2 de la mañana compró tanta plata en cripto, porque a las 2 de la mañana hizo una transferencia en dólares, porque se tendría que haber, ya hay jurisprudencia sobre esto, y ustedes acá tienen, después le vamos a compartir un fallo también de hace unos años, que habla de esto, de la responsabilidad que tienen los bancos respecto a los servicios que prestan, esta responsabilidad de brindar seguridad, que no es simplemente un deber de información, no es simplemente mandarte el mail y decir vos no compartas tu clave. También tienen que tener sistemas de alerta, ellos saben cómo operamos cada uno de nosotros. Y si estamos haciendo de repente una transferencia en dólares a las 2 de la mañana un domingo, tiene que activarse una alerta de no permitirte hacer. Que de hecho, en una de las cuentas que tenía criptomonedas, advierten y hay una transferencia que una se las permitieron hacer y la segunda no se la permitieron hacer porque ahí se habilitó el sistema de seguridad. Pero el resto sí, hicieron préstamo, hicieron lo que querían. Sí, A mí Jasmine. me pasó que me robaron hace poco el celular Sí, y estaba bloqueado con Face ID y todo y me sacaron un préstamo en el banco, pero como de 5 millones de pesos y se sí, lo transfirieron al toque y yo digo, sí, ¿cómo hicieron? Porque se supone sí. que te pone el Face ID, el Mercado Pago lo mismo Y no. y Pero, ¿y te no terminaron fue. cobrando ese préstamo o no? Hablé con el banco, como hice la denuncia, todo, me lo cubrió el banco, así que no Correcto. hubo mayores No te problemas, lo pero cobro, sí. exactamente. En eso ya hay mucha gimnasia con respecto a eso. De hecho, en este caso que les cuento, hay un préstamo que ya no se lo descontaron, pero otro que sí, que se lo quieren cobrar porque la plata fue a una cuenta de él y después desde la cuenta segunda de él la transfirieron. Entonces, por eso ahí está un poquito más discutido y tenemos que ir a mediación. Pero ¿por qué el banco te lo reconoció? Porque ya hay jurisprudencia que dice que hay que reconocerlo. ¿Sí? Para evitar el problema ya directamente lo adviertan. Acá quién me escribía, esperen que voy a leer. A Elías le escribía. Bueno, bien, no leo. Bien. Bueno, todas estas operaciones, cuando ustedes trabajan con el banco, esto que yo les decía, este muchacho dando las claves, bueno, son todas con firma electrónica, ¿sí? Es todo firma electrónica, esto en el fallo que les vamos a subir al campus lo tienen, que la jurisprudencia ya dijo que eso es firma electrónica, por supuesto lo podemos negar y es el otro el que va a tener que probar que fuimos nosotros el que realmente lo hicimos. Pero si lo hicimos bajo coerción, ¿sí? Porque nos estaban apuntando con un arma, nos estaban amenazando, entonces, bueno, obviamente la voluntad está viciada y también deberían reconocer esa situación, que a veces no es tan fácil, ¿sí? Por eso en este caso algunas cosas ya no se las descuentan y otra tenemos que ir a mediación, veremos si lo solucionamos en mediación o tenemos que hacer una demanda, ¿sí? Veremos a ver qué pasa. Bien, dudas hasta acá, preguntas, ¿no? Bueno, a ver qué me queda de decirles de esto que ya les dije. Esto, no me acuerdo esto si lo dije, equivalencia, la equivalencia funcional, el 288 del Código Civil y Comercial. Dice que si cuando se requiere la firma hológrafa al documento electrónico se le incorpora una firma digital, cumple con el requisito de firma, ¿sí? Cuando yo tengo que firmar un documento con firma hológrafa, lo firmo con firma digital, cumplí con ese requisito de estar firmado. Ahora, esto tiene una interpretación, hay una tesis restrictiva y una tesis amplia. La tesis restrictiva dice que el 288 solo se refiere a firma digital, ¿sí? Solo cumplo con el requisito de firma equivalente, la equivalencia a la firma hológrafa con una firma digital, no con una firma electrónica. Hay otra tesis, que es la tesis amplia, que interpreta este artículo y los relaciona con otros artículos del Código Civil y Comercial y dice, también podría ser una firma electrónica. También puedo cumplir firmando con firma electrónica. Esos son diferentes posturas doctrinarias, pero se las menciono para que las tengan en cuenta. Bien, nos queda un ratito de clases, así que les voy a contar qué es esto cuando yo les hablo de hashear documentos. Y en todo caso, después tratan de hacerlo y la clase que viene, a mí me ven de vuelta el miércoles que viene y lo tratamos de hacer.
el hasheo del documento, el código hash, ¿sí? Que es así como se escribe, ahí se los puse en el chat, hash. El hash es un código alfanumérico único que le vamos a otorgar a cada uno de los documentos con los que estemos trabajando. Entonces ustedes en un rato pueden hacer la prueba, cualquier documento, supónganse un Word, o agarran un PDF de algo, o un Word lo convierten en PDF, y pueden ir a la página Blockchain Argentina, y hay una partecita de la página que les permite generar un hash. Entonces lo que ustedes hacen es subir ese PDF, lo cargan en la página y la página les devuelve en la misma pantalla un código alfanumérico. Y ese código alfanumérico es el hash. Y además van a bajar un certificado, ¿sí?, de esa operación que hicieron. ¿Y qué significa esto? Significa que ese PDF, si lo acompañan con el hash y con el certificado que les emitió la página, y supónganse, me lo mandan a mí, para yo saber si ese documento, una vez que ustedes lo hashearon, después lo modificaron, yo voy a poder entrar a la misma página, Blockchain Argentina, hay varias páginas para lo mismo, pero podemos trabajar con esa, y subo el documento que ustedes me mandaron con el certificado que ustedes me mandaron, con el recibo, no es un certificado, con el recibo de encriptamiento que ustedes me mandaron, y la página me verifica si ese PDF fue adulterado o no. ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? Yo, por ejemplo, esto lo usé una vez en un contrato de locación que querían sacar fotos del inmueble. Entonces, sacaron fotos del inmueble, cada foto la subimos a un drive y las hasheamos. ¿Para qué? Para que después, si yo las tengo que presentar en un juicio, no me digan, ah, no, pero esa foto en realidad se sacó después, o en realidad esa foto no es, en realidad no es el documento que corresponde al contrato de alquiler. Entonces, en el contrato de alquiler vinculamos todas las fotos, foto 1, foto 2, foto 2, y el hash de cada una. Y ese documento formaba parte también del contrato, esas fotos. Entonces después, si queremos corroborar si esas fotos fueron modificadas, adulteradas, le agregamos algo con inteligencia artificial, cualquier cosa que se le cambie a ese archivo, no me va a coincidir el código hash cuando lo quiera verificar. Entonces es una buena herramienta para trabajar cuando trabajamos documentos electrónicos. ¿Sí? Quedó medio trabalengua, pero los dejo para que ustedes lo puedan investigar también por su lado, y si no, el miércoles que viene lo hacemos acá en vivo y directo, y lo ven cómo hasheamos documentos, ¿sí? Pero ¿se entiende por lo menos el para qué hashearía un documento? ¿Sí? Bien, bueno. Profe, Bueno, ¿cómo dijo ¿sí? recibo de hash? ¿Qué es lo que te da la página? El recibo de encriptamiento, Ahí sí, está. te va a dar la página, exacto. Gracias. Bien. Y con esto, y con una mini espectadora que veo ahí con Elías, que está prestando mucha atención a la clase comercial, ahí está. Mirá lo que es, esos pelos, me encanta. Bueno, ay, ay, qué linda, por favor. Hermosa. Bueno, los dejo, ¿sí? Así que, salvo que haya dudas, pregunto. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, listo. Entonces, el viernes siguen con Tomás y con Marcos con la parte general de contratos, y semana siguiente vemos la parte especial de contratos. Tienen películas para ver, tienen para ver Hambre de Poder y otras más que ahora no me acuerdo. Fíjense ahí en el cronograma. Mírenlas, que se relacionan mucho con contratos, ¿sí? Bien. Bueno, los veo yo semana que viene. Chao, Amigo. gracias. Nos vemos. Chao, Profe. Nos vemos. Gracias. Chao, profe. Chau, chau.